Tey Mollinedo Cano está de vuelta con nosotros aquí en Reporte de la Noche, diputada federal de Morena. ¿Cómo estás, Tey? Muy bien, muchas gracias por la invitación nuevamente, Juan Pablo. Y aquí muy contenta de poder estar contigo. Oye, la vez pasada que estuviste por acá, pues te comprometiste acá con el auditorio para hablar de algunos otros temas que iban a venir en la agenda legislativa del periodo que está por iniciar. Y bueno, pues el tema de temas que creo que viene por el debate que va a generar, por la polémica misma que está generando, es la reforma electoral, ¿no? ¿Podemos coincidir en eso? Sí, yo creo que es el punto, ¿no?, del trabajo que se va a dar en este segundo periodo de sesiones y pues sí, se viene un debate importante y sobre todo reflejar en la ley, reflejar en estos cambios y en estas reformas, pues lo que el ciudadano nos pidió, ¿no?, cuando se eligió este plan C. Porque el presidente López Obrador en su momento, por estas fechas, no, antes, hace 2 años, por estas fechas, planteaba, pues lo que no dijo en su momento era el plan A, no se dio, luego el plan B, que era una ley, ¿no? Uh-huh. Y tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, si bien recuerdas. Exactamente. Uh-huh. Y finalmente, pues de lo que se habló fue el plan C, que no sé si fue marketing electoral porque le salió muy bien, porque el plan C era llevarse todo. Sí, ¿no? Claro. Mira, y qué bueno que tomas ese punto. También es interesante poner en antecedente. Esta reforma que hoy se plantea no es una reforma que se está armando en este momento. Es una reforma que viene desde el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hagamos un poquitito de historia nada más. El 28 de abril de 2022, el presidente presenta oficialmente una propuesta de reforma electoral que de hecho incluía modificar el mismo nombre del Instituto Nacional Electoral. Entonces, esa propuesta se va y en ese momento pues no teníamos la mayoría calificada, ¿no?, en la Cámara, y pues en ese sentido pues no alcanzó la votación para que se diera. Entonces ahí podemos hablar, vamos a decirlo, de un plan A. Y luego viene el plan B, que fue cuando ya la Suprema Corte, pues, en ese sentido que hablaba de los procedimientos legislativos, que había una violación, también la tumba, y eso no permite que esta reforma avance, ¿no? Entonces, no es una reforma, vamos a decir así, que en los ciudadanos y el pueblo de México no esté enterado. De hecho, en su momento, cuando fui dirigente de Morena, a nosotros nos tocó generar diversas asambleas informativas en torno a la reforma electoral que se estaba presentando. Y lo que puedo decirte es que la gran mayoría de los ciudadanos hablaba pues de eso, del exceso de recursos a los partidos políticos, del exceso de recursos a algunos temas que también tienen que ver con el INE, el tema de las plurinominales, que han sido un tema que también el ciudadano lo comenta y lo precisa, ¿no? Entonces, yo creo que al final también es importante que la ciudadanía vea que no es una situación que se la saque de la manga a nuestra presidenta de decir, a mí se me ocurre. No, es algo que hemos construido como movimiento y como partido. Y pues hoy en este sentido la presidenta también se lleva esa idea que tuvo, esa situación que le presenta el ciudadano en la campaña, y es algo que está retomando, ¿no? Claro. Algo que es importante mencionar y que es trascendental es que hoy la presidenta ha generado una comisión especial para esta reforma y va a generar un punto de partida importante que no lo tuvimos anteriormente, que es la escucha y la apertura de ideas, argumentos, críticas, lo que se requiera para construir una reforma al final que pueda tener las ideas de todas y de todos, ¿no? Ahora, bueno, yo me quisiera meter en los puntos que hasta ahora han salido, pero nada más para concluir este asunto de la comisión. Evidentemente es gente de confianza de la presidenta, encabezado por Pablo Gómez, pero vemos por ahí a la secretaria de Gobernación, también vemos a el asesor, exactamente, Arturo Saldívar, por ahí, que construyó el tema de la reforma judicial. Y en alguna entrevista de Pablo Gómez, muy interesante, con Hernán Gómez Bruera, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, me pareció muy interesante porque Hernán pues abiertamente dice, a ver, yo soy a favor del movimiento, sin embargo, creo que la crítica le ayuda al movimiento, y él es muy crítico en ese sentido. Y una de las cosas que se veía a Pablo Gómez era que habían ciertas ideas inamovibles. Entonces, yo te preguntaría, aunque hay esta comisión, ¿sí ves
que haya la posibilidad de la escucha, ya no hablemos de la oposición, de politólogos, de especialistas. Bueno, tuvimos el ejemplo con la ley de telecomunicaciones, que aquí la planteamos, ¿no? Cuando hay argumentos sólidos, cuando hay algún punto importante, pues fue escuchado. Y en ese sentido hubo un consenso, ¿no? Entonces yo creo que aquí el tema más trascendental es, vamos a hacer argumentación sólida. Vamos a precisar exactamente cuál es la posición de la oposición, porque ese es el tema, que la oposición no tiene una posición. Claro. Al final es ir solamente en contra de algo que ni siquiera conoce del todo, ¿no? Es algo... Y las pocas voces de la oposición, porque sí hay algunas voces de la oposición que están proponiendo, pero pues se opacan ante tanto ruido, ¿no? A veces. Claro, y yo creo que, mira, esto es una reforma, lo decía también Pablo Gómez en una entrevista que tuvo con Ciro, si no estoy mal, o con José Cárdenas, no recuerdo ahorita con cuál de los dos exactamente, pero decir, y es un momento importante. Nosotros hoy como movimiento sí tenemos el plan C, tenemos una mayoría calificada, pero no estamos en una posición de no escuchar. Estamos en una posición de la escucha. Sí, podrían decir, a ver, no, se friegan y vamos con lo que queremos y tenemos, ¿no? O sea, tendríamos toda la posibilidad de hacerlo, pero no lo vamos a hacer porque eso no es lo que va con los ideales de nuestro movimiento y sobre todo decirlo, no es la temática que ha tenido la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Yo creo que en ese sentido es algo que yo le valoro mucho a nuestra presidenta, que ha sido abierta a las críticas y sobre todo que ha sido abierta al diálogo. Y eso ha sido trascendental para que podamos caminar muchas de las reformas que pudimos aprobar y muchas de las que se vienen en la aprobación en este segundo periodo. Entonces, es importante decirlo, no es una reforma que esté presentada en el legislativo, porque hay mucha confusión. Se dice que ya está la reforma, que ya se va a presentar ahora que entremos el 1 de septiembre. No, esto se va a presentar hasta enero del 2026, va a haber una construcción. O sea, así es, en enero. Y así está en el plan, que presentó Pablo Gómez en la mañanera, y así lo mencionó. Entonces, yo creo que es importante decirlo. Vamos a tener este tiempo en donde vamos a poder tener la oportunidad de participar en foros, debates. Dentro de la comisión está el área también, y es importante decirlo, la Agencia de Transformación Digital. ¿Por qué? Porque también va a generarse una plataforma en donde los ciudadanos, organizaciones puedan presentar sus argumentos, sus críticas, y todo eso se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Porque al final sí es una reforma que necesita nuestro país, sí es un momento en donde tenemos que fortalecer la democracia en nuestro país, creo que en eso estamos todos de acuerdo, y hoy tenemos que buscar los puntos de coincidencia que logren que esta reforma sea una reforma trascendental para la política de nuestro país. Yo creo que en algunos de los puntos que han salido a relucir de lo que están planeándose así de manera preliminar, salvo modificaciones que dices podrían plantearse, en muchos de esos creo que la gran mayoría de la ciudadanía puede coincidir. Si te parece, voy mencionando y ya tú me detienes en algunos de ellos. Claro. A ver, reducir el financiamiento público a partidos políticos, que creo que es importante. En todo el presupuesto que se le da al INE, es algo cercano al 40% que se va a partidos políticos. Es ¿no? Correcto. Y eso se va a tocar. Eso se tiene que tocar, porque eso al final es algo que los ciudadanos y el pueblo de México ha solicitado. ¿Les va a afectar a ustedes? Pero es que nosotros tenemos y estamos acostumbrados a estar en territorio. Yo creo que esa es la parte que asusta un poquito a la oposición, que hoy lo importante es poder regresar al territorio. Nosotros creo como partido, y así lo tenemos claro, esa es la ideología que tenemos, esos son los objetivos que tenemos, y sobre todo no nos asusta, porque al final todos estamos en territorio y todos regresamos a nuestras asambleas sencillas, ahí abajo a veces hasta del arbolito, pero así es, así hacemos política, con el pueblo y para el pueblo. Disminuir, y esto va de la mano, el número de consejeros electorales y el tema de que puedan ser electos popularmente. Eso es delicado, ¿no? Sí, claro. Es parte también de ir democratizando los sistemas y las instituciones. Y yo creo que en ese sentido también lo que se busca es una eficiencia de las instituciones y sobre todo el Instituto Nacional Electoral. Y ahí viene también el tema de centralizar las actividades de los OPLES, ¿no?
es eliminar los soples en realidad y que las funciones las tenga el INE. Y muchas de las elecciones hoy las lleva completamente el INE. Entonces yo creo que ahí es algo que se va a plantear. Yo invito, de verdad lo digo, el que tenga otra visión, pues hay que argumentar el por qué esto dañaría el sentido de la democracia en nuestro país o de la organización de nuestras elecciones. Pero creo que al final lo que se busca y lo que ha buscado en este sentido la presidenta, pues es la eficacia de estas instituciones, ¿no? Hablaban, por ejemplo, te pongo el ejemplo, el tema de INEGI con Coneval. Hoy INEGI dio los resultados que antes nada más el Coneval analizaba, pero realmente el trabajo que hace el INEGI es un trabajo de muchísimos años y es una institución ya consolidada. Entonces el INE se ha consolidado, sí, como institución en el tema electoral, pero necesita eficientar sus actividades. O sea, digamos, a lo mejor no duplicidad de funciones, pero sí en algunos asuntos la hay y entonces lo que se trata de hacer es congregarlos en un mismo instituto. En un mismo instituto. Dotándole de suficientes recursos, no es que le van a reducir a la mitad, sino que se va a dar lo suficiente para ello. Claro, es concentrar esa duplicidad de funciones que muchas de las veces existe, porque así es, y pues con ello generar esa eficiencia y esa eficacia, ¿no? Claro. Dentro del instituto. En ese mismo sentido, bueno, pues está el asunto, si quieres me voy con lo más, algunas de las más polémicas más adelante, mayor fiscalización de ingresos y gastos de partidos y de candidatos. Eso urge, ¿no? Es parte también de lo que estamos hablando, ¿no? De la transparencia en las elecciones, ¿no? Porque vemos candidatos que dices, bueno, ¿cómo le hicieron para hacer esa campañota? O de repente hay zonas del país, no podemos ocultarlo, no podemos taparnos los ojos, en donde pues pudiera haber financiamiento ilegal, no solamente de crimen organizado, sino también de empresarios, ¿no? Que le meten a la campaña y todo esto. El fortalecimiento de la fiscalización será un punto muy importante y yo creo que es algo que debe de ir en la reforma. Y eso lo haría el INE también, tendría su... No, fíjate que en esa parte yo quiero suponer que así va a ser, porque no tengo todavía la idea específica, pues aún no conocemos la reforma, ¿no? Pero la idea general es esa, que se pueda tener esa fiscalización, o sea, es fortalecer. Al final no estás debilitando al Instituto Nacional Electoral, sino lo que estamos buscando es fortalecer al mismo instituto. Muy bien, entonces ya hablamos de reducir financiamiento de partidos políticos, el disminuir el costo del INE, de los procesos electorales, será importante, eliminación de OPLES para concentrar las funciones en el INE, el disminuir el número de consejeros y su posible elección popular, todavía entiendo que eso está por definirse. Se habló simplemente, exactamente. Mayor fiscalización. Y también está el asunto de las urnas electrónicas. Hoy por la mañana decía tu compañero de bancada, Julio Gutiérrez Bocanegra, que se perdió una oportunidad en la elección judicial que a veces despierta menos pasiones pues, entre los partidos políticos para implementar pues, piloto de poder votar electrónicamente. ¿Tú crees que sea...? Es que, a ver, tenemos en la mente muchas veces el asunto del fraude porque incluso ustedes desde el movimiento, yo igual considero que, por ejemplo, en 2006 hubo fraude, pero bueno, es mi consideración, hay quien no. Y bueno, pues meterle el asunto electrónico, que yo creo que sí es urgente, pero no sé si toda la gente pueda admitirlo. Es que ese es un tema. Acuérdate que en esta última elección ya hubo voto electrónico en algunas casillas, ya se empezaron a hacer ya pruebas con el tema del voto electrónico, pero también hay que considerar muchos factores territoriales, ¿no? Claro. Y ese es un tema que yo creo que debe de llevar un punto más de estudio. No estoy... En particular, mi punto de vista, creo que es importante empezar a analizar esta posibilidad y sobre todo hacerla viva, o sea, que podamos tener aún más casillas electrónicas en nuestras elecciones, pero igual, insisto, creo, y es mi punto de vista, podemos hacerlo de una manera paulatina, no podemos hacerlo porque no mucha
no mucha gente no va a poder tener ese acceso al tema, ¿no? Del voto electrónico. Entonces, ese es un tema que también se tiene que tocar en la reforma. Considero que así va a ser y que sería importantísimo porque sería la actualización de nuestra democracia. Y yo te digo, los jóvenes van a tener una tasa de votación del 90%, no lo sé, por ahí. Cosa que hoy estamos adoleciendo, porque la baja participación que tienen los jóvenes también es debido a que hay que ir a hacer fila, hay que hacer esto. Entonces, yo creo que en ese sentido fortaleceríamos la democracia y sobre todo la participación. Sí, yo creo que sería algo muy bueno que obviamente con todos los candados de seguridad que se pueden lograr, pero hay que meterle también es correcto. esos y hacer un análisis de dónde sí lo puedes ir haciendo y no, yo creo que es algo que se debe de plantear y dónde puedes iniciar y dónde quizás lo puedas ir haciendo paulatinamente, ¿no? Ahora, de las cosas polémicas, bueno, el tema de consultas populares y revocación de mandato ya están, pero se simplificarían. ¿Qué se pretendería? Fíjate que, acuérdate que en la reforma que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho cambiaba el nombre del INE, que decían los opositores que ya lo íbamos a desaparecer. No, lo que estábamos era fortaleciendo porque se le agregaba la palabra consultas. Entonces, en ese sentido, yo creo que también la reforma va a fortalecer este esquema de participación, que es también muy viable, ¿no?, para el desarrollo de la democracia en nuestro país. Y bueno, pues también está lo que últimamente se ha vuelto muy polémico por el caso de, pues en su momento de Alejandro Moreno Cárdenas, el caso de Cuauhtémoc Blanco, últimamente también de Adán Augusto López Hernández, que les han pedido pues retirarles el fuero para que enfrenten los posibles procedimientos judiciales que se les pudiera abrir. El fuero, ¿qué va a pasar? ¿Qué se tiene pensado? También se va a tocar esta parte. Que de hecho, fíjate que en este periodo que pasó, el vicecoordinador Ramírez Cuellar presentó una iniciativa que tiene que ver con el fuero. Entonces yo creo que es algo que se ha estado discutiendo y bueno, y sería igual importante y trascendental que lo pudiéramos lograr en ese sentido. Es un tema que también hemos abanderado como movimiento y considero que también sería uno de los puntos importantes que podríamos tocar. Sí, yo recuerdo que incluso en campaña desde, por lo menos recuerdo de 2012, el expresidente López Obrador, entonces candidato, hablaba del tema y había un compromiso. No se terminó de eliminar de manera total. Supongo que también hay la necesidad de tener ciertos candados para el tema. Sí, claro. Es que, por ejemplo, en el caso de los diputados, nosotros el fuero que deberíamos de ocupar sería para poder tener nuestros posicionamientos, porque al final eso nos da la protección de poder dar a conocer tus ideas sin que tengas algún tema en específico. Pero el otro fuero del que estamos hablando es un tema que lo hemos tratado, acuérdate, desde el movimiento, yo creo, cuando el licenciado Andrés Manuel, bien lo dices, y es un punto también trascendental que debe de venir en la reforma. Plurinominales. Ese es el punto que estaba esperando que me dijeras. Exactamente, yo sé, lo sé, porque además es muy polémico, porque yo además... Yo era de los que pensaba, es que las plurinominales casi zánganos, que no hacen nada, están sentados, gana el compañero y por cuestión de mayoría, proporcional, ganas. Pero luego te empiezas a analizar y te da la oportunidad de que ingresen perfiles interesantes, de que quien no gana, el partido político que no gane, pero que votaba un grueso de la población importante por ellos, pues también tenga representación. Entonces yo digo, los plurinominales no están tan mal en el concepto, pero en la aplicación, pues ahí vemos las listas de quiénes son los plurinominales. Pues aquí tenemos un plurinominal, que es mi compañero Erubiel, que es plurinominal y no es por esta circunscripción, es la circunscripción de Nuevo León. Ganó la plurinominal por los que votaron en Nuevo León, no por los que votaron en Tabasco. Bueno, ese es un ejemplo de lo, no sé, quizás mal utilizado que está, o por ejemplo, digo, yo con todo respeto al legislador, pero Alejandro Moreno Cárdenas, si creo que se presentará a unas elecciones, pues no sé si ganaría el segundo o tercer lugar de esas elecciones. Eso es un sentido, y esto que tú me estás platicando es algo que te lo platican todos los ciudadanos y que creo que me incluyo, ¿no? Es un tema importante. Creo que también hay que considerar algo, Juan Pablo. Mira, por ejemplo, hoy estuve investigando un poquito más antes de venir a la entrevista y me metí al tema de Ciudad de México, por ejemplo.
En Ciudad de México ya hay un ejercicio muy interesante, hay una lista plurinominal, como tú lo estás diciendo ahorita, con perfiles importantes que abonan a la discusión y al debate, estamos de acuerdo en ese sentido. Claro. Pero también está la lista de los segundos lugares y hay una alternancia. Okay, hay una lista que se forma de esas dos listas. Entonces vas equilibrando esos perfiles y esa participación, ¿no? Al final. Y fortaleces el debate, al final, que es lo que buscamos en el legislativo. Claro. Entonces, hoy analizando esa parte, yo creo que, te pongo un ejemplo, podría ser algo que se pudiera estudiar para poder llevar a la parte federal, ¿no? La presidenta ha sido muy clara y es que ella, en su posición, es algo que el ciudadano, el pueblo le ha pedido, la eliminación de los plurinominales. Yo considero que va a ser un estudio que se tiene que hacer, un análisis, no es nada más en la Ciudad de México, hay en otras legislaturas, sobre todo en el norte, no tengo exactamente los nombres de los estados, donde se maneja el segundo lugar. O sea, como por ejemplo, en el Senado, un poquito, ¿no? Un poquito, como el Senado, ¿no? Entonces, o sea, que en el Senado, cuando salimos a votar, gana la fórmula ganadora, se lleva 2 senadurías, 2 escaños. Correcto. Y el segundo lugar se lleva 1. Exactamente. Quien estaba en fórmula, pues ya no pasa. Y ahí también hay una lista nacional. Entonces, eso es lo que eso es lo que la presidenta pone a consideración y que sí tenemos que analizar con mucha precisión, ¿no? Porque al final tampoco, ¿qué dice la oposición? No quieren escuchar nuestras voces, pero es que no salen ni a ganar la candidatura, ni a ganarse la posición. Sí, o sea, ese es un tema que da mucha pena que llegue alguien que ni siquiera, diríamos aquí en el pueblo, ni se asoleó, ni se sudó, o sea, que no tiene esa cercanía con el pueblo, que no tiene ese compromiso con el pueblo. Entonces, eso es lo que tenemos que fortalecer y eso también, por supuesto, fortalece nuestra democracia. Ahí lo que a mí personalmente me preocuparía analizando un poco es, pues, que lo que vayan a decidir, que sea esta reforma y que toque el tema de los plurinominales, genere que haya un dominio, una mayoría pues calificada, como ya la tienen ahora, una mayoría calificada. Vamos a decir que Morena se actúa de buena fe, pero el día de mañana llega quien sea que llegue a algún otro partido y obtiene esa mayoría calificada con los diferentes organismos que también permiten cambiar las cosas en el país y generan condiciones adversas para la población. A lo mejor estoy haciendo un caso catastrófico, pero puede pasar. Sí, y entonces claro. Por eso los candados son importantes para que haya contrapesos. Y por eso yo veo en la posición de la presidenta, que es quien va a presentar esta iniciativa, la construcción de una iniciativa escuchando a todos y a todas. Porque tenemos realmente que buscar un consenso y lo tenemos que buscar primero con el pueblo, con todas las voces que están en las diferentes ideas, en las diferentes posturas. Entonces yo creo que al final, ahorita estamos hablando de supuestos de lo que puede ocurrir, pero al final creo que es algo que se va a ir construyendo y tenemos este primer ejercicio que va a estar en este tiempo de octubre a diciembre, vamos a decirlo así, y vamos avanzando en los puntos y en los foros y en los debates y vamos a participar en el espacio que nos van a dar de manera electrónica y vamos a construir juntos esta reforma electoral. Esa es la invitación que ha hecho la presidenta al generar esta comisión. Sí, como dicen la oposición, nosotros quisiéramos desaparecerlos, no escucharlos y hacer lo que a nosotros nos conviene, pues tenemos el plan C y no lo estamos haciendo, porque esa no es nuestra posición como movimiento y tampoco ha sido la posición de nuestra presidenta, nunca. Entonces, esa es la parte que yo quiero dejar claro. 1, es una iniciativa que está en construcción, vamos a llamarlo así, y 2, la invitación a la participación de esta comisión, que va a ser muy importante. Y en ese sentido, por ir viendo qué es lo que se está construyendo. Y de verdad, yo vuelvo a insistirte, las veces que podamos tener información, con mucho gusto vengo y la comparto con ustedes, porque es importante, sí en el tema político, pero también qué es lo que realmente se está haciendo. Claro. No es nada más
ese discurso mediático claro. de golpeteo y de decir... Es lo que a veces vemos más, sí. Es la construcción y sobre todo con fundamento, decir esto se está construyendo, esto se está haciendo y esto es como viene la reforma. Podemos hablar de muchos supuestos, pero hasta que no esté la reforma... Claro. No vamos a saber realmente cuáles van a ser los puntos que se van a tocar. Pero ayudemos a construirla, esa es la invitación. Pues ahí está, y para eso está la comisión que ha generado el Poder Ejecutivo del país. Pues muchos temas, como siempre, pendientes se nos quedarán en el tintero y habrá más oportunidad para platicar, Tey, pero... pues nos tenemos que ir y estaremos pendientes. Compártenos la información, sí, todo lo que vaya gusto, generándose en estos debates para que también lo hagamos extensivo al auditorio de Reporte de la Noche. Te agradezco mucho. Cuenta con ello y muchas gracias. Gracias, Moinedo, diputada federal por Morena. Vamos a la pausa, regresamos a la parte final de Reporte de la Noche.